Saludos, muy buenas noches y bienvenidos. Aquí estamos, una noche más, una jornada más para compartir en el Vértice los temas de la actualidad. De actualidad fundamentalmente esta semana, además del coronavirus que nos sigue pues invadiendo por todas partes a nivel informativo y a otros niveles que son evidentemente más preocupantes, pues estamos en el mes de marzo y el día 8 lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina y el día 8 es un día muy importante porque es el Día de la Mujer. De eso vamos a hablar en la primera parte. Les presento en un instante a mi invitada de esta noche. Y sí adelanto que en la segunda parte tendremos a dos Juan Franciscos, estará Juan Francisco Soriano y Juan Francisco García de Alcaraz, y nos acompañará también Ana Blaya en esa segunda parte en la que comentaremos los temas de la actualidad. Como digo, en esta primera parte vamos a hablar fundamentalmente del Día de la Mujer o de la igualdad, que es de lo que más se está hablando y más se habla en este mes de marzo, ya prácticamente durante todo el mes, no solamente se circunscribe a ese día 8, sino durante todo el mes, y yo añadiría más, prácticamente ya durante todo el año se está hablando o intentando hablar de igualdad. Me acompaña esta noche y por primera vez, también lo digo, Antonia Pérez, que es la concejal responsable del área de igualdad en el Ayuntamiento de Lorca. Antonia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Oye, cuéntanos un poquito, por ser la primera vez, cuéntanos un poquito tú quién eres, a qué te dedicabas antes de la política, cómo que te metiste en política, en fin, haznos un poquito un perfil tuyo. Venga, pues yo soy Antonia, ¿vale? Mamá de dos niños preciosos y maestra. Ajá. He trabajado en varios colegios de Lorca y algunos de la región y llevo los últimos 19 años trabajando en el Colegio San Cristóbal de Lorca. Y ahí, pues, como el resto de mis compañeros, pues hemos hecho de todo. Ahí todo el mundo es necesario, válido desde el primero al último y pues hemos pasado pues desde maestra tutora, maestra de apoyo, hemos pasado por jefatura, secretaría, pues y los últimos 3 años estuve en la dirección. Ajá. Con grandes personas trabajando allí, o sea, yo sucedí a Ginés Díaz, un gran director que también trabajó mucho por el centro, Bienvenida Fernández. Y compañero de partido también. Y compañero de partido también, Ajá. Exactamente, y amigo, fundamentalmente amigo. Eso es. La llamada de la política, ¿cuándo se produce? Mira, la llamada de la política se produce porque cuando tú estás en un centro tan difícil, con medios bastante escasos y con una población compleja, que no difícil, ¿vale? Hay una diferencia importante porque el problema no es que la población sea inmigrante. El problema fundamental que hay allí es el desconocimiento del idioma. Porque cuando tú consigues que estas personas aprendan a hablar español, te hablen español, son niños. Y los niños aprenden todos igual y de la misma manera. Claro. Jugando y pasárselo bien, esos niños aprenden. O sea, yo os invito a ir al colegio y ver cómo esos niños que llegan en 3 añitos con un desconocimiento del idioma total, ahora mismo ya te van comprendiendo y enseguida pues comenzarán a hablar. Entonces, cuando tú estás en este tipo de centro, en donde, como es muy normal, los objetivos que tú tienes que llegar son los mismos que el resto de centros educativos, cosa que veo normal, como digo, claro. Pero evidentemente pero las circunstancias son otras. Claro. La lucha y el trabajo que hay que realizar son otras. Y, por supuesto, el niño que está en el aula no tiene la culpa, ¿vale? O sea, somos los maestros los que tenemos que ver la manera de ofrecer a esos niños, de qué manera hacerlo para que esos niños salgan, cuando salen, los dejamos con 12 añitos, estén en las mismas condiciones de cursar una secundaria o de claro. y después sus estudios en las mismas condiciones que el resto. Con lo cual hay que hacer un sobreesfuerzo. Exactamente. ¿Cuál era mi lucha? Mi lucha era que lo que es la consejería fuese consciente de esta realidad social que está en auge, que no es una cosa que tú digas, oye, es que ocurre solamente en el claro. San Cristóbal. No, ahora mismo, a día de hoy, pues te lo encuentras en San Cristóbal, en Juan González, ya hay algo en Sagrado Corazón, por extensión te vas a la zona de la Huerta, Marchena, Villa Espesa, La Hoya también tiene unos porcentajes de inmigración estupenda, entiéndeme, el José Robles. O sea, es que como no se tomen las medidas adecuadas, la escuela pública va abocada cada vez más a esta circunstancia. Entonces tenemos que mimar la escuela pública. No puede ser que a todos los centros se nos considere por igual,
sí, somos centros ordinarios, pero somos centros ordinarios con unas características Claro, que nos diferencian. que hay que Que contemplar. nos diferencia, exactamente. Nosotros estábamos en la lucha de conseguir la actuación preferente, como una catalogación que te daban y te tienen en cuenta pues X privilegios que son fundamentales. Entonces la normativa que existía hasta el momento pues no contemplaba, como digo, esta realidad social en auge. Esa era mi lucha. Conseguir que se tuviese en cuenta que el problema no era tanto la inmigración sino el desconocimiento del idioma. Con los mismos medios que cualquier centro ordinario yo no puedo trabajar igual. Bueno, puedo trabajar igual, pero no voy a conseguir todas las metas que me pueda proponer. Los niños son esponjas. Cuantas más posibilidades, cuantas más oportunidades les deis, cuantas más metas les propongas, son capaces de llegar a donde no te puedes llegar a imaginar. Entonces mi lucha venía por ahí. Y ya llegó un momento que dices tú, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no dejo de estar aquí luchando? Vamos a ver, vamos a hacerlo, ¿no? En vez de pedirlo, vamos a tratar de hacerlo. Pues sí, por eso estoy aquí. Ajá. Bueno, y ahí ya entonces fue cuando te decidiste meterte en política. Bueno, eso y porque nuestro alcalde, Diego José Mateo, confió en mí para esta labor. Muy bien, muy bien. Bueno, labor que llevas ahora mismo la Concejalía de Igualdad, de Educación y de Diversidad. Exacto. Lo de diversidad es una concejalía nueva, es decir, no existía hasta ahora. Por lo que estaba comentándote, o sea, no existía porque verdaderamente no hay una concienciación real de este problema. Si hubiesen puesto los cauces adecuados en un primer momento, este problema no sería un problema. Si tú facilitas, cuando llega una población inmigrante, independientemente de la nacionalidad que tenga, tú facilitas los cauces para que haya una integración real, vas a facilitar que no haya después problemas de convivencia. Claro. Permíteme que te cuente una anécdota de hoy mismo, viendo televisión, televisión española, pues el anuncio, que lo habrás visto miles de veces, del señor Vaughan que enseña inglés. Las clases de inglés, pues además te anuncia ahí con ese acento súper inglés que tiene este hombre, que a las 8:30 de la mañana están las clases de inglés en televisión española, ¿no? Y claro, nos hemos quedado así pensando, ¿y por qué no se dan clases de español en vez de inglés para los españoles, que parece que estamos todos muy empeñados en aprender inglés? ¿Por qué no se dan clases de español para la cantidad de extranjeros que tenemos aquí? Esa era una de mis reivindicaciones históricas. Sí, pero ya no se trata solo de los españoles, adultos, sino también qué sentido tiene que en un colegio en donde uno de nuestros mayores problemas es el desconocimiento del idioma, que a mí me obliguen, como directora de un centro educativo, a hacer bilingüe mi centro. Mi centro no necesita ahora mismo hablar inglés, necesita hablar español. Claro. Efectivamente, hay niños que sí, por supuesto. Hay niños que sí pueden llegar a ese nivel. Facilítame los cauces para llegar a esa posibilidad. O sea, no me obligues a actuar como cualquier centro normal en donde llega el chico y tú tienes que partir la clase, en donde la mitad de la clase se va con el nativo a hablar inglés, la otra mitad se queda dando inglés con el maestro. Facilítame para que los niños que de verdad sí van a aprovechar esa enseñanza puedan salir, pero el resto que se tiene que quedar aprendiendo español, porque aún no tiene un nivel de español adecuado, pues tiene que aprender primero español. Pero eso que me estás contando, Antonia, es en los colegios. Es en los colegios. Desde una concejalía recién creada como es la de diversidad, ¿qué se podría hacer al respecto? Es decir, porque al final es facilitar la convivencia, ¿no? de diferentes culturas. Exacto, el mayor objetivo que tiene esta concejalía es facilitar la convivencia. Necesitamos conocernos también, necesitamos conocernos porque el desconocimiento produce miedo. Claro. Y también hay, a veces, por parte de los propios extranjeros, rechazo a la integración. Es decir, hay algunos que no quieren integrarse para nada. Y igual que hay muchos españoles, habría que invitarles, ¿no? Exactamente, pero también hay españoles que tampoco quieren que se integren. Exacto, ¿vale? poco... Gente de todos tipos hay en todos sitios. Sí. Igual que hay rubio y hay moreno, pues hay gente que sí, gente que no. Eso es una realidad que no podemos obviar. Pero también es verdad que si tú ves que este colectivo que llega tiene unas diferencias culturales importantes con nosotros, pero no se hace nada para favorecer el conocimiento a nivel general,
porque no te estoy diciendo que nosotros los conozcamos a ellos, sino también ellos a nosotros. Claro, por supuesto. O sea, tiene que ser tiene algo que ser mutuo. una doble... Claro, Exacto. ese es el objetivo fundamental de Claro, la concejalía. a mí me han pasado el dato, Antonia, de que tenemos en Lorca ahora mismo 89 nacionalidades. Exactamente. O sea, en algunos de los colegios que he comentado anteriormente se han llegado a tener hasta 36 en un solo colegio. En un solo colegio. Sí. Sí, pero ese no es el problema. Son personas y en el caso de los colegios son niños. Hay que favorecer el conocernos para no tenernos miedo. No hace tantos años que los mismos lorquinos, yo lo recuerdo cuando era chica, salíamos a la calle a tomar el fresco después de trabajar. Claro. ¿No? Pues ahora mismo esa misma actitud da miedo en determinadas zonas de Lorca, porque claro, es cierto que como hay muchos de la misma población, en la misma zona, pues da miedo, pero verdaderamente no están haciendo nada diferente a lo que nosotros hacíamos anteriormente. ¿Por qué tenerles miedo? ¿Por qué tenerles miedo? Pregunta, claro, efectivamente. Bueno, pues ahí está, Concejalía de Diversidad. Pero vamos a hablar de, sobre todo y fundamentalmente, porque el día 8 lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, y es el Día de la Mujer. Es un día importante, un día que se destaca muy remarcado, digamos, en el calendario, y se hacen una serie de actividades y una serie de cosas. Bueno, pues ¿qué se hace? ¿Qué se hace desde esta concejalía que tú diriges para conseguir esa ansiada igualdad? Esta concejalía es una concejalía muy linda. Es una concejalía cuyo trabajo pues, se basa en impulsar pues, todas aquellas políticas que van destinadas a la mujer y también pues, promover la igualdad real entre hombres y mujeres. La perspectiva que hay desde la concejalía es que ahora mismo nos encontramos en un problema estructural de la sociedad, ¿de acuerdo? Ese problema estructural necesitamos trabajarlo a nivel transversal. Entonces, la Concejalía de Igualdad sí es necesaria, evidentemente sí es necesaria, pero necesita que su trabajo se desarrolle, como te digo, de forma transversal en cada uno del resto de concejalías, de todos los trabajos que se llevan a cabo en el ayuntamiento para poder hacer real este tema. Se puede trabajar en cualquiera de ellas. Los objetivos que se plantea la concejalía, pues, el buscar el desarrollo integral de la mujer. Pero el desarrollo integral en todos los ámbitos, porque una mujer que se siente bien, una mujer que está contenta, va a ser fácil que acceda a la sociedad y sea un activo social. Quiera participar, quiera estar en todos los estamentos sociales, quiera ser parte activa de esa sociedad. Evidentemente, la concejalía también trabaja por la reducción de aquellos elementos, aquellos aspectos que se estén produciendo y que puedan llegar a dar elementos de desigualdad entre hombres y mujeres. Esos son fundamentalmente lo que son los objetivos. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace a través de diferentes áreas de actuación. Como te he comentado, pues se trabaja a nivel de asociacionismo, ¿vale? Sí, se fomenta muchísimo las asociaciones a nivel de... Bueno, en Lorca siempre ha habido además muchas asociaciones de mujeres en cada uno de los barrios o pedanías. Tremendo, demás, ¿no? Sí, exactamente, ya te digo, pues se fomenta muchísimo, porque también es verdad que a día de hoy, aunque nos parezca increíble en pleno siglo XXI, hay mujeres que aún ese es el elemento que tienen para salir. O sea, ese momentillo que dicen, no, esto lo tengo que respetar. Es una buena excusa. Porque es una buena excusa, exactamente. Claro, es como el café con la amiga, es una terapia. O sea, son muchas horas de psicólogo lo que nos podemos ahorrar con amigas y en este caso con el tema de las asociaciones. También es verdad que se trabaja pues, a nivel de educación, de formación, a nivel de cultura, de deportes, ¿vale? Claro. Como te comento, es un área muy transversa y por supuesto pues, también relacionado con la violencia de género. Violencia de género que la tenemos desgraciadamente presente continuamente porque no paran de aparecer nuevos casos, es decir, lo que llevamos de año son 14 ya las víctimas mortales que se han producido, más de una por semana, lo que llevamos de año. Exactamente, y las primeras fueron muy señaladas. Las primeras fueron muy señaladas, como debería de ser, pero estas últimas han pasado prácticamente desapercibidas porque los medios de comunicación han centrado su atención en el coronavirus y han dejado atrás como si fuese en un segundo plano esta lacra social que nos está matando simplemente por el hecho de ser mujeres. O sea, claro, pero Antonia, ¿cómo se combate esto? Porque de alguna manera, yo no sé si vosotros los políticos tenéis incluso esa frustración
de ver que por mucho que hacéis, por muchas leyes que se promulgan, por mucho que se hace, por mucho que no sé, que se intenta concienciar a la sociedad de todo esto, se siguen sucediendo uno tras otro los casos. Esto se tiene que hacer a base de educación, de concienciación, de sensibilización. Los niños son esponjas. Estos niños, lo más normal, y es lo que nos ha pasado a todos, solemos hacer lo que hemos visto en casa. Claro. O sea, imitamos... Pero para eso quizás también tengan que pasar varias generaciones, ¿no? Quizás, digo, porque evidentemente sí, nuestras abuelas, nuestras madres, para los que tenemos ya cierta edad, suelen ser, y esto es así, más machistas que los propios hombres. Y claro, quitar, digamos, a esas mujeres esa idea, claro, es complicadísimo, ¿no? Es que ahí está el problema, lo que te comento, es educación. Claro. Tú has sido educada de esa manera. Claro. Nosotras, las mujeres de hoy día, estamos en ese momento en el que nos ha tocado romper aquí. Ojalá y no, pero nos ha tocado este momento de romper y yo sinceramente espero que las siguientes generaciones, es decir, nuestras hijas, nuestros hijos, tengan una situación algo más fácil con respecto a este tema. Claro. Nuestras madres fueron educadas también en esa línea y es verdad que cuesta mucho romper, pero también es cierto que te encuentras a muchos papás que cuando eras pequeñita y tal, tú decías cómo es posible y luego los has visto evolucionar también. ¿Por qué? Porque están en la sociedad y ven qué es lo que está pasando, y llega un momento que cuando tú ves que tú estás trabajando, tu mujer está trabajando y hay una casa, hay unos hijos y hay una serie de responsabilidades, claro, lo que es normal es exactamente que adaptarse a las circunstancias. Y luego a día de hoy, con tantísima gente que se ha ido quedando parada buscando trabajo, si no sabes en qué momento trabaja el marido, trabaja la mujer o trabaja alguno de los dos miembros de la pareja, pues evidentemente si tú estás trabajando o no estás trabajando, pues también invita más o menos a que tú colabores más o colabores menos, pero si los dos estamos trabajando, la casa, esto es como las hipotecas las pagamos a media y los hijos los tenemos también a media. Eso es. Pues es un trabajo compartido. ¿Qué ayudas ofrece en este caso para las mujeres con maltrato del ayuntamiento, la concejalía? Pues mira, la concejalía, aparte de, bueno, en primer lugar se trata de sensibilizar a través de lo que son las campañas, ¿de acuerdo? Las campañas son fundamentales y me gustaría destacar aquí el trabajo que realizan el gran entramado social que hay, ¿vale? Hablamos antes de las asociaciones de mujeres y es cierto porque si no recuerdo mal hay 53 asociaciones de mujeres en todo el término municipal, 19 en pedanías y 30 y pico, o sea, 30 y pico en pedanías y 19 en el casco urbano. Y es un tejido social que está muy arraigado, es un tejido social que está trabajando en este tema y desde la concejalía se llevan a cabo pues, actividades, talleres en cada una de estas asociaciones teniendo en cuenta qué es lo que las mujeres te solicitan, qué es lo que ellas van demandando. Claro. Entonces tú ahí ya te encuentras pues talleres que fomentan, como decíamos antes, todo su desarrollo integral, pero ya pues vas en función pues de lo que también sí, a de lo que demanda, más exactamente. Bailar y a otras informática, por claro, decir pero, algo, ¿no? Desde el baile o claro, la gimnasia de mantenimiento, tú estás trabajando también la motricidad gruesa, tú estás trabajando aspectos que son fundamentales. El deporte en sí, que voy a decir yo que no sepa todo el mundo del deporte, es algo básico y es algo que te hace sentirte bien. Estos talleres no solamente van enfocados en esa línea, hay talleres para creatividad, talleres para memoria, bueno, te puedes imaginar luego el tema de la artesanía. Hace poquito se ha constituido una nueva asociación de bolilleras en Lorca que es bonito, o sea que se sigue fomentando, o sea ya no es solo lo que había, sino también pues el hecho de lo que tratamos de fomentar. Y luego no son solo importantes lo que son las asociaciones de mujeres, sino también las de jóvenes. Las de vecinos, es que cualquier colectivo que tú te puedas encontrar tiene mujeres. Claro. Entonces, si tú eres capaz de llegar a esos colectivos y hacerlos cómplices tuyos, que es lo que se puede poner de manifiesto en el folleto que tenemos del 8M, o sea, son un montón de colectivos relacionados con el tema que aportan su granito de arena para visibilizar este problema y para tratar de no solo de sensibilizar, sino también de llegar a esa educación que nos haga pues, ir eliminando poco a poco esa desigualdad entre hombres y mujeres. Más específicamente para las mujeres de violencia de género, pues en Lorca tenemos el CABI. El CABI en Lorca está formada por 5 personas, o sea, 2 trabajadoras sociales, una asesora jurídica, ¿vale? Que atienden directamente a las mujeres.
esta atención que llevan a cabo con las mujeres no es una atención que diga, no es tipo receta, no dices, pues mira, 5 sesiones y fin. No, es una atención que se lleva a cabo durante todo el tiempo que la mujer necesita. ¿Qué pretende? Pues en un primer lugar pretende que las mujeres sean conscientes exactamente de la violencia que han vivido, porque una vez que tú eres consciente del problema, de lo que ha pasado, puedes llegar a paliar mejor esas consecuencias que se puedan haber desarrollado. Luego tenemos esa atención personalizada a nivel psicológico, sanitario, o sea, es una atención integral al desarrollo y a que estas mujeres lleguen a conseguir una máxima normalidad en su vida. O sea, se les atiende, ya te digo, no solamente a través de psicólogas, como he comentado, sí, o las trabajadoras sociales o a nivel jurídico, sino también en su desarrollo personal. Claro. Si hay necesidad de formación o de empleo, también se les pone en contacto con los orientadores del SELF para, pues si hay mejora de formación, pues facilitarle esos cursos de formación para que pueda acceder al empleo y en cuanto sea posible, pues que normalice su vida. Claro. Algo muy importante también es lanzar el mensaje de que se denuncie cualquier caso que se vea, no solamente de la persona, la mujer en este caso, que lo pueda estar sufriendo en sus propias carnes, sino muchas veces el vecino de la puerta claro. de al lado, a lo mejor se está dando cuenta de que ahí está pasando algo, pues también hay que animar un poco a toda la sociedad a que denuncien esos como te casos, he comentado, ¿no? El primer paso con estas mujeres es que sean conscientes de la violencia que han vivido. Porque este es un tipo de violencia que llega a normalizarse, o sea, estas mujeres llegan a normalizar esas situaciones, las normalizan hasta el extremo que hay ocasiones en que se sienten culpables, o sea, ellas sienten que son las culpables de que... Sí, han provocado un poco todo eso. Sí, de que provoquen toda esta situación, o sea, es una dependencia psicológica tremenda, o sea, es una violencia en donde la física es importante, pero la psicológica no se queda atrás. No se queda atrás porque llega a conseguir que ellas mismas justifiquen a su agresor. Entonces es algo tremendo eso, es tremendo, es tremendo. Es tremendo. Antonia, tenemos muy poquito tiempo. ¿De qué manera y cómo desde la concejalía se va a celebrar el día 8 o todas las actividades que tengáis previstas? ¿Nos puedes hacer un breve resumen de lo que tenéis preparado? Pues mira, desde la concejalía, como podréis ver en el folleto, hay pues casi unas 50 actividades. Que no son pocas. Que no son pocas, exactamente, pero es lindo ver cómo el colectivo social de Lorca pues ha participado y ha visto la importancia de este acto. No es un día. Estamos hablando de que empezamos el 5 de febrero y terminamos el 27 de marzo con las actividades, porque como tú has comentado al principio, no es algo que se puede quedar en marzo. No podemos hablar del Día de la Mujer o del Mes de la Mujer. Esto tiene que ser algo que llegue el resto del año. Es algo en donde necesitamos que estos colectivos y estas charlas, estas cosas que se hacen, lleguen a los centros educativos. Yo quizás sea defecto profesional, pero yo pienso que la solución para todo está en la educación. Está en la educación. Entonces, bueno, desde la concejalía también se llevan a cabo charlas en los centros educativos. La Federación de Mujeres también hace obras de teatro que lleva a cabo y charlas que también lleva a cabo en los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria. O sea, es un entramado que se lleva a cabo durante todo el año para tratar de ir eliminando poco a poco esta desigualdad que de momento aún existe, pero que yo tengo esperanza de que, ya te digo, de que nuestras hijas vivan mejor. Claro, aún así una última cuestión, porque me parece tremendo, sobre todo, y tú que has estado en contacto y sigues estándolo con los más jóvenes, con los niños, en tu caso, como enseñante que eres, y demás, cómo sigue habiendo muchas diferencias en el trato, en sus propias relaciones entre chico y chica, cómo hay muchas niñas que todavía siguen teniendo esa mentalidad muy machista, yo no sé si porque lo ven en casa o por qué demonios, pero es personalmente verdad. Creo que es educación, o sea, es o lo que ven o lo que
manifiestan lo que han vivido de alguna manera o incluso lo que han podido ver en televisión, porque también en cuidadito con la tele y con el tipo de programa, incluso la música. Bueno, y las redes sociales. Exactamente, Todo, incluso la música. O sea, hay determinadas canciones que dicen, bueno, que ojo. El reggaetón está haciendo mucho daño. Tremendo, el reggaetón está haciendo muchísimo daño. Y pues eso, es importante llegar a esas niñas, es importante hablarles a niñas y niños, pero antes de que se pueda producir ese tipo de violencia. Ya no es solo sensibilizar, no es solo cuando se ha producido el problema, sino antes de que pase, para que cuando se puedan encontrar en esa situación en la que me está quitando el móvil para ver qué pongo en el WhatsApp, algo en su mente diga, de esto a mí me han hablado. Claro. Y por lo menos pueda hacerla pensar antes de, pues venga, no pasa nada, es que me quiere mucho, ¿no? Sí, eso es lo que justifica. Exactamente. Antes de seguir avanzando en esa violencia, que sean capaces, que le haya llegado un hecho, o sea, que le haya llegado un contenido que les haga despertar y decir, ah, no, perdona, por aquí no. Claro. ¿Vale? Porque hay muchos peces en el mar. Sí. ¿Vale? Bueno, tarea tremenda. Tarea tremenda la que queda por delante. Sí. Lamentablemente, ¿no? Porque... La que queda por delante y nos queda por delante. O sea, esto es algo que no podemos hacer solas, es algo para lo que necesitamos a todos los colectivos y a todas las asociaciones y a todo el mundo, incluidos hombres también. Evidentemente esto es una lucha de la sociedad. Eso es. Tenemos que cambiar, como he comentado al principio, esta estructura social que tenemos asumida desde siempre para ir adaptándola a lo que es la nueva realidad. Pues sí, desde luego que sí. En fin, bueno, nos queda nada, una última por hablar de educación, aunque hemos empezado precisamente hablando de educación, pero se me ocurría, y lo comentábamos antes de empezar, que de aquí a nada empezamos con el buen tiempo y siempre tenemos el mismo problema, ¿no? Y es que, claro, aquí el sol es muy potente y muy fuerte, ¿no? Y los chavales y los niños que están en los patios de los colegios, pues a veces no tienen dónde cobijarse de ese tremendo sol y calor. El plan sombra que se dice, todo eso lo tenemos ya solucionado, porque eso sí es competencia del ayuntamiento, ¿no? El plan sombra no es competencia del ayuntamiento, es competencia de la comunidad autónoma toda aquella obra que suponga algo nuevo. O sea, el mantenimiento y la conservación sí es competencia del ayuntamiento. Y ese es un grave problema que tenemos, porque tenemos que asumir competencias, los ayuntamientos asumimos competencias que no son nuestras, pero sí es cierto que es una necesidad real. Ocurre en los colegios y ocurre en otros muchos aspectos. Son competencias que tenemos que asumir porque vemos que son muy necesarias y que hay que llevarlas a cabo y por lo tanto, pues... Sí, problemas que hay que resolver, exactamente, pues hay que resolverlo. Pero verdaderamente la competencia de elaborar el plan sombra real corresponde a la Consejería de Educación. ¿Qué vamos a hacer desde este equipo de gobierno y es compromiso de nuestro alcalde Diego José? Pues hacer todo lo posible para facilitar que todos aquellos centros que consideren que pueden sembrar árboles, el famoso Día del Árbol y demás, hay centros que están interesados también en ese tema. Aquellos que tengan la posibilidad de alguna manera, o sea, lo que es ir adaptando los colegios en función de nuestras posibilidades y tratando de llegar pues, a los colegios con más necesidades. Hay centros que tienen más sombras, hay centros que tienen menos, o sea, no es algo que tú llegas y dices, ah, pues mira, este cole. Sí, no. todo por igual, ¿no? Exactamente, tú tienes que tener en cuenta también cuántos alumnos hay, ¿vale? Cuántas sombras hay, porque hay centros que sí tienen arbolado, hay centros que sí tienen porches o determinadas cosas, hay centros que sí tienen pabellones deportivos, pero hay otros centros en donde no hay nada. Y esas criaturicas no me hace falta que llegue el mes de mayo, es que ya cualquier día de hoy, con los críos cuando salen a la calle, echan a correr, o sea, ya entran acalorados a clase. Y luego no olvidemos tampoco dentro de los centros educativos, o sea, el niño en el patio verdaderamente está media hora, pero en las clases están las otras 4 horas y media. Y en esas clases hay centros educativos en Lorca e imagino que en el resto de la comunidad autónoma también, en donde se llegan a alcanzar temperaturas en donde cualquier persona no se podría concentrar. O sea, no es un tema que podamos tratar a la ligera o pasar como si fuese. O sea, es necesario que se llegue a un acuerdo ya por fin en donde podamos hacer esa modificación presupuestaria que nos permita empezar con el plan sombra porque es algo muy necesario para todos los centros. Bueno, pues hemos hablado un poquito de todo, podríamos estar
horas y horas Horas y hablando horas. de temas tan interesantes. Antonia Pérez, concejal de Igualdad, Educación y Diversidad. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Gracias y hasta otra ocasión. Hasta otra ocasión. Hacemos un pequeño alto, volvemos enseguida. Hasta ahora.